al mismo tiempo benefician a la flor, a la planta, para fecundarla, bueno, en la fecundación. Sí, de hecho, en el transporte del polen, ¿no? Que tiene que ver igual que con algunas plantas con respecto a las abejas, ¿no? Que también les ofrecen el néctar y en ese momento cuando están moviendo las anteras, cuando están adentro de la flor, las anteras sueltan el polen, lo ponen encima de la abeja y estas se transportan a otras plantas y así se lleva a cabo la dispersión del polen, ¿no? Y por lo tanto la fecundación. ¿Sí? Son beneficios que se tienen de este tipo de situaciones, ¿no? Ok, pero hay una cosa que es importante. Hasta ahí podemos dejar el concepto de ecología, que fue definido o acuñado por Haeckel en el año de 1869. Hasta ahí se puede quedar. O, o ya con eso que dijimos de la ecología es más que suficiente. ¿Sí, Eric? Yo tenía una duda más que nada. Normalmente no escucho que los términos de ecología o bueno, las definiciones de ecología se use las palabras en un tiempo o bueno, la frase en un tiempo y Espacio. condiciones determinadas. Tiempo y espacio Ajá, determinadas. Entonces, ajá. yo así en mi cabeza, en mi concepto de ecología, también tengo estipulado que es durante un tiempo y unas condiciones determinadas, ya que a lo largo de la historia también van cambiando varias condiciones y van cambiando también los ambientes. Sí, pero eso ya sería enfocado más directamente con las poblaciones o con las especies, ¿no? Como por ejemplo el concepto de población, el concepto de especie, tiene que Exacto. ver exactamente en el concepto tiempo y espacio para poderlo caracterizar. Ajá. Pero estamos acuñando el concepto global de ecología en este momento. Ujú. Angélica. Sí, yo quería agregar, bueno, recuerdo mucho de las clases de la profesora Selene Ujú. y creo que vimos la definición de Krebs, me parece, Ándale, y exacto, bueno, ella la remarcó como importante porque claro. aparte de mencionar que es el estudio de las interacciones entre organismos, Ajá. también mencionaba que estas interacciones son relevantes para determinar la distribución y la abundancia de, bueno, de los organismos. Y bueno, creo que es importante incluir esas dos palabras, ¿no? Que aparte de que existen estas interacciones, lo que ocasiona. Sí, de hecho es importante, es lo que les iba a comentar. La definición que da Krebs de ecología, Krebs en el año de 1980, es que no solamente son las interacciones que se dan entre el ambiente y los organismos como tal, su medio ambiente y los organismos, sino que también tiene que ver cómo los organismos como decía Eric, en el espacio y el tiempo se distribuyen, ¿no? La distribución que tienen estos organismos es importante porque podemos hablar dependiendo del tipo de distribución, cómo se dan este tipo de asociaciones que se presentan entre ellos. Y además, aparte de la distribución, el concepto de la abundancia, ¿no? De hecho, en la ecología la abundancia es un elemento importante que tiene que ver con los atributos que tiene una población, que es el concepto que vamos a manejar o que es algo que vamos a ver en este momento, ¿no? ¿Cuáles son, ya después de lo que mencionaba Angélica, que tiene razón, nosotros tratamos de ver, bueno, si tomáramos a Odum, tomáramos del libro de ecología, el Townsend, Harper and Townsend, este, también solamente acuñan el concepto condicionando las relaciones entre el medio y los organismos y sus interrelaciones bióticas. Pero si tomamos la definición que da Krebs, es algo un poquito más importante, ver los conceptos de cómo se da la distribución y cómo afecta la abundancia el comportamiento de las poblaciones. Bien, con base a esto, yo quisiera que me dijeran cuáles son los atributos que tiene una población, iniciando por el más importante. ¿Cuál sería? Vamos a invitar a algunos de sus compañeros ahora. Benavides, espérame, Eric, ahorita. Jonathan.
¿Se podría decir que son un conjunto de individuos de la misma especie que pueden generar descendencia? No, ese es el concepto de especie. Lo que yo estoy preguntando, ¿cuáles son los atributos que tiene una población? No, de hecho, pues vamos a ver el concepto de población, vamos a ver el concepto de especie, de comunidad, pero ahorita me interesa saber qué atributos, porque es diferente hablar de los atributos de la población y hablar de los atributos de la comunidad, que es otra cosa diferente. Entonces, ¿cuál de los atributos de la población de ellos es el más relevante y más importante? Eric, Jonathan, ¿tienes levantada la mano todavía? Ya no. Ok. López Morales. Jacobo. Dime, Jacobo. ¿Podría ser la natalidad? No, no es el importante. Marcos. Es densidad, natalidad, mortalidad y La densidad. migraciones. La densidad. Empecemos por cada atributo, porque cada uno de lo que acabas de mencionar son diferentes atributos y que tienen que ver directamente con la población. La densidad es un atributo, es de los más importantes que se tiene en una comunidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el concepto que tenemos de densidad? ¿Es lo mismo hablar de densidad que hablar de abundancia? ¿Sí o no? No. ¿Qué es uno y qué es el otro? Según la densidad es el número de individuos en relación a un espacio y la abundancia es el número de repetición que tiene uno, ¿no? La abundancia es igual al número de individuos en el espacio. O sea, si el concepto lo manejas así, densidad y abundancia es lo mismo. No, no hay una diferencia como tal. Franco Villegas. ¿No está con nosotros? Giovanni Sotelo. Giovanni. Pues creo que densidad se refiere tomando en cuenta cuántos organismos hay en un espacio que se determina. Por No, ejemplo, porque no tú sé. podrías decir 100 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, 50 litros. Ese es el espacio que tú estás definiendo, ¿no? Como tal. No. Eso podría ser una abundancia como tal. Que hasta cierto punto también podríamos hablar de una densidad relativa en determinado momento. Moreno González. Bueno, iba a decir algo parecido, que era el número de individuos de la misma especie en cierto espacio. No, es que sigue siendo abundancia o densidad relativa. Karen Sevilla. ¿No? Georgina Rodríguez. Pues en realidad también tenía entendido el concepto que me mismo dicen. concepto que están diciendo tus compañeros. Maffer. Pues creo que, o sea, sí es lo mismo por el espacio, pero se divide por unidades, ¿no? O sea, se puede dividir por unidades, ¿esa es la diferencia? No, Maffer. Alejandro González. El mismo concepto, profesor. El mismo concepto. Jonathan, ¿igual piensas lo mismo? Jonathan Mario. Número de individuos en un espacio. Ok, sigues pensando lo mismo. Pineda Cinero, igual. ¿Alguien tiene una idea diferente? Villanueva. No sé si estoy en lo correcto, pero densidad como que también hace referencia a qué tan cerca están los individuos o qué tan dispersos. No, eso sería distribución, que sería el concepto que estamos manejando dentro de la definición que da Krebs, el aspecto de la distribución, ¿no? No, Villanueva, no sería eso. A ver, ¿quién levantó la mano? Déjame ver. Número de individuos por unidad de espacio. ¿A qué te refieres, Pineda Cisneros? Por ahí va la relación. ¿Qué es? Arturo Mares. Yo pensaba que es algo como pues el número de individuos, pero también se compara con el número de individuos de otra especie, ¿no? No, porque ahí ya estaríamos hablando hasta cierto punto de que cuando trabajamos con cuestiones de comunidad, me interesa saber si la distribución que tienen los organismos de acuerdo al tipo de estrategia alfa o beta
este tipo de características diferentes. Cruz, ¿tienes otra diferencia? Si no, para ya marcar cuál es la situación. Sí, creo que la abundancia tiene que ver también con el tiempo y la densidad, ¿no? Sánchez Flores, Nancy, dime más específicamente en lo que me estás poniendo aquí, número de individuos por unidad de estudio o superficie, específicamente ¿a qué te refieres? Por ahí va la relación. ¿Por el área? ¿El área? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? pues el área, ¿Cuál sería área tu de definición estudio. como tal? ¿El área de estudio? No es área de estudio. Ay, no sé. Podría ser una porción específica, ¿no? Era lo que decía la unidad, por eso me decía que se ve. Si yo digo, es el número de organismos por metro cuadrado, por litro, ¿cuánto es un metro cuadrado? Es una unidad que tiene bien definidas los límites, o por ejemplo, cuando hablo de abundancia, que digo 100 organismos por 100 metros cuadrados, ¿qué sería lo más adecuado? ¿Trabajar por unidad de superficie o por unidad de volumen? Por unidad de superficie. O por unidad de volumen, o dejarlo directamente con una unidad, con una unidad que yo desconozco, por ejemplo, 10 metros cuadrados. Ahí estamos hablando de que no sabemos exactamente cuántos organismos tenemos por metro cuadrado, puesto que no estamos evaluando exactamente esta característica. Estamos hablando una porción de todo el sistema que yo tengo, ¿no? Y cuando yo hablo de densidad, lo que digo es cuántos organismos tengo por metro cuadrado, específicamente por unidad de superficie. ¿Cuál es la unidad de superficie? ¿O cuál es la unidad de volumen? Pues la unidad de superficie es el metro cuadrado, no hay de otra. ¿Y la unidad de volumen cuál sería? Metros cúbicos. O el litro, ¿no? Normalmente lo manejamos por litro o metros cúbicos, dependiendo ya cuál queramos manejar, ¿sí? Entonces la densidad no es más que el número de organismos por unidad de superficie o unidad de volumen. Y esto es número de individuos por metro cuadrado o número de organismos por litro o metro cúbico. Pero en este caso más sería por litro principalmente, ¿no? Ese es el concepto de densidad. En cambio, abundancia se refiere al número de individuos que están establecidos en función de cierta área, no unidad de área, y en cierto volumen, ¿de acuerdo? Ahí puedo hablar 20 copépodos en 150 litros, por ejemplo. Ahí no estoy marcando cuál es mi unidad de volumen. Estoy diciendo que es un volumen tal en el cual voy a encontrar tantos organismos. Pero si yo digo son 3 copépodos por litro, ya estoy hablando de los conceptos de densidad como tal. ¿Sí queda clara el concepto de densidad? Sí, profe. Sí. Les voy a pedir, para no apagar los micrófonos de todos, les voy a pedir que por favor, si no están interviniendo, apaguen su micrófono para no tener, alguien está conversando a la misma par que yo, ¿no? Y a veces creo que eso genera inconvenientes. Por favor, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues el primer concepto que se maneja dentro de lo que es la ecología de poblaciones y lo que es un atributo de población es la densidad. ¿Cuál es el segundo? Que ya en estos casos, ¿cómo se llama? Cruz nos había dicho algunas características importantes.